Bienvenidos a la segunda unidad de nuestra clase de Biblia 5. Felicitaciones a todos porque sobrevivieron la primera semana. En esta semana vamos a empezar nuestro estudio de las cartas de Pablo. Ahora, este es un nuevo tipo de género en la Biblia. No tenemos cartas en el Antiguo Testamento y ahora tenemos epístolas o cartas escritas a iglesias específicas o creyentes en diferentes regiones. Cuando estamos estudiando el libro de Hechos, el tipo de género era historia, la historia de la iglesia primitiva. Pero ahora en las cartas tenemos un género que enfoca realmente en la enseñanza de doctrina y también que trata de dar consejo a las iglesias que se están creciendo ahora por todas partes. Cuando hablamos de estas cartas, tenemos que empezar con un hombre llamado Saulo. Ustedes ya leyeron parte de su historia en nuestra lectura del libro de Hechos. Sabemos también de la carta a los Filipenses que Saulo era un judío de los judíos. Dice él, un hebreo de los hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Los fariseos eran judíos muy fieles a la ley. Querían renovar el compromiso del pueblo de Israel según las tradiciones de Moisés. En parte porque tenían miedo que los judíos estaban perdiendo su identidad en medio del mundo romano. Los fariseos trataban de seguir todos los detalles de la ley para ser justos en frente de Dios. Ya vimos que ese hombre, Saulo, tuvo un encuentro inolvidable con Jesús, que cambió su vida y también cambió su identidad. Ahora era Pablo. Y ahora tenía también un llamado a llevar las buenas nuevas a los gentiles. Antes de su conversión, Saulo no quería nada que ver con los gentiles, pero ahora ellos eran su enfoque principal. Pablo fundó muchas iglesias durante su servicio y escribió varias cartas también. Muchas de las cartas fueron escritas a iglesias donde Pablo había sido el fundador. Pero Pablo no fundó la iglesia en Roma, ya existía. Roma era la capital del Imperio Romano, una ciudad enorme con mucha influencia en todo el mundo occidental. La carta a los romanos fue escrita bastante tarde en el ministerio de Pablo. La iglesia ya había existido por varios años. Tenía miembros judíos y no judíos, que quiere decir gentiles también. Pero también tenía una situación bastante complicada, porque el emperador Claudio había expulsado todos los judíos, incluyendo los judíos cristianos de la iglesia de Roma. Por 5 años, los judíos no podían regresar a Roma, pero después de esos 5 años cambió la ley otra vez. Los judíos regresaron, pero cuando regresaron encontraron una iglesia cambiada. La iglesia había abandonado muchas tradiciones judías entre esos 5 años. Entonces había mucha tensión en la iglesia entre los judíos y los gentiles. Pablo escribió su carta con la intención de promover reconciliación en la iglesia de Roma. Pero también logró mucho más. La carta a los romanos tiene la explicación más amplia, más completa de Pablo, del Evangelio. También ha tenido una influencia increíble.
Fue durante su estudio de esta carta que Martín Lutero reconoció que la iglesia necesitaba una reforma. Por eso estamos empezando nuestro estudio de las cartas de Pablo aquí, con Romanos. Romanos como enfoque principal tiene la justificación y la reconciliación. Podemos dividir esta carta en 4 partes distintas. La primera parte contiene capítulos 1 a 4 y tiene como enfoque la justicia de Dios y la condición humana. En estos capítulos, Pablo nos presenta una breve historia de la justicia de Dios y la falta de justicia en la humanidad. Seres humanos han rechazado la justicia de Dios y ahora tienen corazones quebrantados. Hasta los judíos, escogidos por Dios y recipientes de la ley, son pecaminosos y quebrantados. Toda la humanidad está atrapada en el pecado. Pero como respuesta y también como evidencia de su justicia, Dios nos envió un Salvador, Jesús, para rescatarnos del pecado. Jesús aceptó las consecuencias del pecado. Aceptó por nosotros el dolor hasta la muerte. Pero también Jesús ganó la victoria por medio de la resurrección. Y ahora Jesús ofrece justificación a todos nosotros. Justificación quiere decir que Jesús nos declara justos por medio de la fe. No es que somos justos, pero Jesús nos declara justos porque Él es justo y puede hacerlo. Pablo usa el ejemplo de Abraham en estos capítulos para mostrar que esta práctica de justificación tiene una historia también. Dios declaró a Abraham justo por su fe. Y también Pablo dice que nosotros podemos ser parte de la familia de Abraham, de la familia de las personas declaradas justas. Esta familia de Abraham es una nueva humanidad, llena de judíos y también de gentiles que han puesto su fe en Jesús. En capítulos 5 a 8 enfocamos más en esta nueva humanidad. Pablo dice que había una primera humanidad también, con su origen en Adán. Como Adán, todos nosotros hemos elegido el pecado y el camino a la muerte. Pero en Jesús tenemos un nuevo Adán. Nosotros, como seres humanos, heredamos la muerte del primer Adán. Pero también podemos heredar la vida eterna por medio de Jesús. En el bautismo pasamos de la muerte de la primera humanidad a la vida eterna, a la nueva humanidad por medio de Jesucristo. La pregunta que surge de todo esto es si Dios ya tenía el plan de enviar un Salvador. ¿Cuál era su propósito cuando entregó la ley a los judíos? Pablo dice que la ley era buena porque mostraba la justicia y la voluntad de Dios. Pero por no obedecer la ley, los judíos quedaban aún más culpables. La ley, al fin, mostró que la ley no era suficiente. En ese sentido, la ley preparó el camino para Jesús.
Ahora, la próxima pregunta es, ¿qué pasará con los judíos? Y estamos hablando aquí de los judíos que no han puesto su fe en Jesús. Ese es el enfoque de capítulos 9 a 11. Pablo dice que los israelitas, los judíos, enfocando demasiado en la ley, no aceptaron la nueva cosa que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. Entonces, ¿eso significa que Dios ha rechazado a su pueblo original? ¿Que Dios ha rechazado a Israel? Pablo dice que no. Dice que ya hay muchos judíos como él y también como una porción de la iglesia en Roma que han aceptado a Jesús. Pero Dios también usó el rechazo de los demás judíos para extender la gracia a los gentiles, para crear esta nueva humanidad, esta nueva familia multiétnica de fe. Y dice Pablo que un día todos los judíos van a reconocer a Jesús. Ahora, no sabemos ni cuándo ni cómo eso va a pasar. Pero cuando sucede, Pablo dice que los judíos van a reconectar fácilmente a esta nueva familia de Dios, porque era su familia original. En los últimos capítulos, 12 a 16, regresamos otra vez a uno de los enfoques principales de esta carta, la reconciliación o la unidad de la iglesia. Como miembros de esta nueva humanidad, esta humanidad que ha recibido el amor de Dios, podemos y también debemos compartir el amor de Dios. Podemos y debemos servir los unos a los otros como parte de la familia creada por la reconciliación. Tenemos que ofrecer perdón y reconciliación a los demás. Esta reconciliación, basada en la reconciliación de Jesucristo, hecho por su sacrificio, esta reconciliación es la única cosa que puede sanar la herida que existe en la iglesia en Roma, que puede sanar la fractura entre los judíos y los gentiles, y también que puede sanar las heridas y las fracturas que existen en nuestras iglesias hoy en día. Espero que tengan un buen tiempo aquí leyendo esta carta tan importante y también escribiendo y llenando todos los blancos en su examencito. Hasta luego.